Y aquí tenemos a Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Muy buenas noches, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé si hemos comentado al principio del programa si realmente estamos más cerca de unas terceras elecciones o más cerca de una posible salida a este bloqueo político después de lo que pase el 25 de septiembre en el País Vasco y en Galicia. ¿En qué posición estaría usted? Bueno, yo creo que en el tiempo estamos más cerca, es evidente, ¿no? Porque corre el crono y el 30 de octubre se acaba el tiempo. Pero políticamente, si algo tiene que pasar justo después de las elecciones vascas y gallegas, no solo por el resultado que pueda tener el Partido Socialista, que podría ser o no determinante, sino porque si alguien quiere mover ficha, solo queda ese mes, ¿no? Prácticamente. Yo soy de los que pienso, y he escuchado hoy al señor Vara en esta casa, que en el Partido Socialista van a tener que optar entre la lógica de negociar con quien ha ganado las elecciones y pasar a ser líderes de la oposición, porque si no, no hay oposición, o la lógica de huir hacia adelante, bloquear el país para salvar básicamente la Secretaría General de Pedro Sánchez. Yo creo que España está por delante de la silla de cualquiera, la mía la primera, pero la de los demás también. Así que espero que el Partido Socialista, que es un partido que ha gobernado España más de 20 años, tenga una posición de Estado y vire hacia esa abstención negociada, que por cierto es lo que ha hecho Ciudadanos. No es fácil ceder en política, no es fácil renunciar a algunas cosas para conseguir que se desbloquee el país, pero yo solo pido que hagan lo mismo que hemos hecho nosotros y al PP que se siente también en la mesa con el PSOE. Ahora se está diciendo efectivamente que después de esas elecciones, en función de los resultados, podría desbloquearse la situación política. Sin embargo, ¿no cree que se está lanzando el mensaje a la opinión pública de que algunos están pensando más en su interés personal y en el interés de sus partidos que en el interés de los españoles? ¿Por qué desbloquear una situación que podríamos haberla desbloqueado ayer y no esperar hasta dentro de un mes? Yo estoy convencido que los personalismos están por encima incluso ya de los partidos, ¿no? O sea, se habla a veces de posiciones partidistas. Yo diría ahora en este momento que ojalá. Es que ni siquiera es eso, estamos en posiciones de búnker personal que tienen muy poco que ver incluso con el interés general de sus partidos, ya no digo el de España, ¿no? Así que yo, sinceramente, yo creo que el Partido Socialista y el señor Sánchez tienen que reflexionar y pensar, si has perdido las elecciones, si te sacan 52 escaños de diferencia, si no puedes configurar un gobierno alternativo, porque los primeros que no quieren son los de tu partido. No hay que olvidar que los socialistas no quieren un gobierno con los independentistas. ¿A qué estamos jugando, no? Es decir, yo creo que no vale demorar esto. Y las urnas en Galicia y País Vasco no son excusa para no intentar desbloquear el país. Así que yo, si algunos quieren que el 26 nos sentemos, yo estoy dispuesto a sentarme en una mesa. Por cierto, con las 100 reformas comunes. Ciudadanos ha conseguido desde el centro un espacio común que podrían ser la base de una negociación entre PSOE, Ciudadanos y Partido Popular. Nosotros ya hemos hecho todo lo que estaba por hacer, hemos votado que sí para desbloquear, hemos llegado a 150 reformas, pero además hay un espacio común. El PSOE no puede decir hoy, y el PP, que no hay manera de entenderse. Sí que hay manera. Hay 100 reformas, ni más ni menos, firmadas por los dos partidos que han gobernado España durante 30 años. ¿Esos 150 acuerdos, esas 150 medidas, siguen vigentes? ¿Seguirían vigentes en el caso hipotético de que se retomara una investidura de Rajoy? Esta vez ya sí, garantizada, porque si va a ser otra vez fallida, claro. No, en fin, esto no tendría sentido. Bueno, ¿eso seguiría vigente, el pacto PP-Ciudadanos? Ese último matiz es fundamental. Nosotros condicionamos cualquier apoyo a una investidura de la lista que ha ganado las elecciones a que sea viable. Lo que no vamos a estar es votando sucesivamente fracasos de un candidato, ¿no? Ya lo hicimos con Sánchez, lo hemos hecho con Rajoy. Yo creo que la gente ya no quiere ver más espectáculos ni intentos de investidura, porque al final acaba deteriorando incluso la imagen de la institución, ¿no? Yo creo que es mejor llevar los síes y los noes contados, y eso sí, nosotros decimos, y le hemos dicho al Partido Popular, que si en este caso mantiene y suscribe los 150 puntos que hemos firmado y viene con más síes que noes, volveremos a apoyar la investidura, porque al final no tiene sentido desbloquear en septiembre y no desbloquear en octubre. Al revés, hay más urgencia, ¿no? Ahora, ¿se puede gobernar con 137 diputados, que son los que tiene el Partido Popular? Antes comentábamos, probablemente, llegado a ese punto, no sería difícil salvar el escollo de la investidura, pero luego hay que gobernar. ¿Qué se puede hacer en un país como el nuestro, con un gobierno en minoría y 137 diputados? ¿De verdad que eso daría margen para extendernos más allá de un año de legislatura o año y medio? Yo creo que si hay voluntad política puede durar 4 años y hacer muchísimas cosas. Depende de la voluntad política. En la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes está gobernando en minoría y vamos negociando tema por tema, asunto por asunto con Ciudadanos, y creo que habrá muchos madrileños que coinciden en que la Comunidad de Madrid funciona, hay presupuestos, hay leyes, hay reformas que Ciudadanos ha exigido al PP, y a mí no me parece no solo una mala fórmula, me parece buena. Ahora, hay una pequeña diferencia que le reconozco, que es que en temas muy importantes donde se necesite ley orgánica, o sea, mayoría absoluta, o
por ejemplo, reformar la Constitución o asuntos importantes, sin la participación del PSOE, eso no funciona. Con lo cual, podemos decir que sería una legislatura que para temas de ley ordinaria o de leyes ordinarias, con más síes que noes, podía salir adelante muchas cosas, pero para los temas importantes de país, el PSOE no puede estar ausente de los temas importantes de este país, no solo aritméticamente, no es bueno para España. Así que yo, como me he puesto de acuerdo en algunos temas con el PP, en algunos con el PSOE y en algunos conjuntamente, a mí no se me hace difícil llegar a acuerdos con la vieja izquierda o la vieja derecha desde el centro. Y yo creo que hay muchos españoles que tienen un espacio común. Curiosamente, esas 100 reformas de las que hablaba antes conjuntas tienen detrás implícitamente el apoyo del 70% de españoles. Si nos pusiéramos esa hoja de ruta, que yo afirmaría que esas 100 reformas se cumplieran en estos 4 años, y el apoyo de esos 254 escaños, este país avanzaría muchísimo más seguramente que la legislatura con mayoría absoluta. Así que sí que se puede, lo que pasa es que hace falta voluntad política y dejar la batalla partidista o personal, ¿no? Por su parte y por Ciudadanos, ¿queda descartada una vía alternativa a lo que representa ahora mismo Rajoy y su investidura? Lo digo porque el señor Sánchez ha empezado esta ronda de contacto, no sé si la ha llamado a usted, no sé qué sentido tiene, qué explicación tendría en su opinión esto. Bueno, en primer lugar, las rondas de contactos a mí me parece que los hacen aquellos que quieren ir a la investidura y dicen voy a intentarlo, y aquellos que tienen el mandato del rey. Por tanto, no es una ronda de contactos, son unas llamadas telefónicas, algunas ni siquiera se han producido. ¿A usted no la ha llamado todavía? Yo no he hablado con el señor Sánchez, no tengo ningún problema además de hacerlo, lo único que es verdad que le diría lo que yo pienso, que es que se tiene que sentar en la mesa con nosotros y con el PP y que esas 100 reformas hay que intentar llevarlas a cabo. A lo mejor no le gusta la respuesta, pero en todo caso yo creo que es bueno que los líderes políticos hablemos. Pero yo sinceramente, un gobierno con 85 escaños, si con 137 me preguntaba usted si es difícil, con 85 es inviable. Si encima hay que contar con Convergencia y Esquerra, y ayer veíamos lo que hacían en Cataluña los independentistas, o sea, ¿de verdad que España puede gobernar amparándose digamos, amparado en los escaños de los que quieren romper este país el año que viene? Yo creo que no es viable. Y esto no es mi opinión, es que creo que es la opinión de muchos votantes socialistas y de algunos de sus líderes, ¿no? Con lo cual, en este sentido, espero que el PSOE vuelva a ser el PSOE o siga siendo un partido socialista, socialdemócrata, español, constitucionalista, y no se podemice, no podemos decirlo así, porque estoy viendo una deriva, ahora que estoy haciendo campaña en Galicia y País Vasco, en la que el Partido Socialista parece que quiere buscar una especie de batiburrillo con todos los partidos independentistas por un lado o con Podemos por otro. Yo no, ya lo avanzo, yo no voy a participar y Ciudadanos no va a participar de inventos, digamos, de aquellos que quieren sumar con el único objetivo de que no gobierne alguien. Yo creo que para gobernar hay que tener un proyecto y hay que tener unas reformas comunes. No basta con que no me guste Rajoy o no me guste no sé quién, hay que tener un proyecto. Y en este caso el Partido Socialista no puede sumar porque eso es inviable. Ustedes además han dejado claro que no van a estar en un acuerdo con Podemos en esas circunstancias. Pero básicamente no es una cuestión de siglas, es una cuestión de proyecto. Podemos ha dicho que quiere hacer referéndum de independencia, ayer lo veíamos al señor Domènech, hemos visto a Podemos yendo a la manifestación separatista junto a Esquerra Republicana y las CUP. A quien conozca Ciudadanos, y ya le digo, a mí en particular, cree que nuestros escaños van a servir para hacer un referéndum de independencia en Cataluña. Hombre, es lo que vengo defendiendo 10 años en mi tierra y en ese Parlamento, justamente para defender la igualdad. O sea, es inviable desde ese punto de vista de proyecto. Y luego, finalmente, el proyecto económico de Podemos es subir el IRPF, controlar más a los jueces, controlar más a los medios de comunicación, a los que creemos en la libertad y a los que creemos en la redistribución de la riqueza, pero no en la confiscación de nuestros recursos o la propiedad. Pues no vamos a estar a favor de un proyecto social y económico antagónico al modelo europeo, ¿no? Así que creo que hay motivos sin complejos para decir que, respetando mucho las ideas o del Partido Comunista o de Izquierda Unida o de Podemos, no es el modelo de Ciudadanos ni de nuestros votantes, ¿no? Por tanto, llegados a este punto, ¿podría darse, en su opinión, dadas las circunstancias, esa investidura la primera semana de octubre, segunda semana de octubre máximo? Hombre, lo recomendable es que hubiera sido la última de septiembre, porque los presupuestos, en buena medida, si tienen que llegar antes del 15 de octubre a Bruselas, solo tendríamos una posibilidad, que esto estuviera ya negociado, de alguna manera, para que el 20 y tantos largos de septiembre el Gobierno aprobara un proyecto, o a principios de octubre un anteproyecto de presupuestos, pasara por el trámite parlamentario. Eso es lo que yo había hablado en su día con el presidente en funciones, con Rajoy, que nos advertía de que ese era el timing más o menos. Por eso Ciudadanos también, viendo el bloqueo en el que estábamos, para que no nos caigan 5.000 millones de multa, para no congelar los fondos europeos, tomó también la decisión de sentarse a negociar con el PP, porque hay que mirar por el bien del país, ¿no? Y eso a mí me extraña que el PSOE, que ha gobernado 20 años este país,
no le importe que los presupuestos queden bloqueados o no le importe que se tengan que prorrogar. A mí me parece muy importante, es uno de los retos que tiene este país en los próximos años, cumplir la senda de déficit, salir del control definitivo de Europa y ser soberanos, ¿no? Poder tener una autonomía presupuestaria que hoy, lamentablemente, todavía no tenemos. Bueno, vamos a hablar también con Albert Rivera de lo que pasó ayer en Cataluña, la Diada, si veo más o menos pulsión separatista que el año pasado, a tenor de lo que se vivió ayer, esos incidentes también, que ha habido algunos incidentes, quema de alguna bandera española, alguna bandera europea, alguna bandera francesa, algunos retratos del rey, etcétera, etcétera. También de lo de mañana en el Congreso, la comparecencia de Guindos, pero, a ver, algunas preguntas en relación con la situación política de bloqueo. Antes. No, yo le quería preguntar, ¿ustedes le tienen miedo a unas terceras elecciones? Bueno, pues la verdad es que no es que le tengamos miedo, es que me parece una irresponsabilidad. Es decir, yo creo que un país democrático no puede chantajear a sus ciudadanos. Y decirle a los ciudadanos que voten 2 veces ya me parece una barbaridad. Decirle que voten 3 veces para mí no me parece sostenible. O sea, nadie que quiera presidir el gobierno de España puede tener en sus cábalas unas terceras elecciones. No se lo merece España. Entonces, a mí me parece inviable. Y además, ¿qué le vamos a decir a los españoles? ¿Que su voto no vale para nada? Es decir, que lo que votaron el 20 de diciembre les dijimos, o algunos les dijeron que estaba mal, que volvieran a votar. Ahora vuelvan a votar el 26 y les decimos, oye, que no me ha gustado el resultado mucho, que hay que dialogar demasiado, hay que renunciar a cosas. Vota otra vez, anda. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué no cuartas? ¿No? Es decir, yo creo que es una dinámica conformista en la que casi nos vemos inmersos en el debate político cada día, pero yo les reconozco que, o sea, yo no tengo la cara suficiente, se lo digo así de claro, para decirle a mis votantes y a los ciudadanos que, oiga, vamos a votar otra vez hasta que ustedes se cansen. Entonces, no es una cuestión de electoralista o no de un partido, es que alguien que yo aspiro algún día a ser presidente de este país, por eso me presento, y me parece que uno, si algún día quiere ser presidente de su país, tiene que hacer cosas por su país, aunque no sea el presidente. Y en este momento ese es el momento de demostrar si te importa más tu país o te importa más tu partido, ¿no? Al principio este programa, el director nos ha preguntado quién creemos que tiene más culpa del bloqueo político, si Rajoy o Pedro Sánchez. De usted no hemos hablado porque no la tiene usted, eso no cabe duda. A ver, yo le pregunto a usted si usted cree que esa buena idea que ha tenido usted, porque yo lo he dicho y se lo digo también delante de usted, esa buena idea de gobernar desde el Parlamento, gobernar desde la oposición, impulsar las reformas que obviamente Rajoy no es muy partidario de ellas, porque eso mejor que usted no lo sabe nadie. ¿Es Pedro Sánchez en exclusiva el culpable de esto? ¿De verdad tiene ese mandato del Comité Federal de no negociar una abstención? ¿O usted cree que ahora, después de las elecciones vascas y gallegas, nos vamos a encontrar con un cambio en ese sentido, como cambiaron ustedes muy pragmáticamente? Usted no sé si tiene contactos con otros socialistas que no son Pedro Sánchez, de esos que a nosotros, a algunos de nosotros, nos dicen cosas muy diferentes a las que luego se dicen delante de los micros. Bueno, en primer lugar, yo bastante tengo con dirigir mi partido como para meterme a dirigir los de los demás o decir lo que deben hacer. Yo lo único que digo es que aspiro que en mi país, mis compatriotas, los colegas de otros partidos, busquemos espacios comunes para que este país se ponga en marcha. Y en eso creo que hay muchos socialistas y votantes, incluso hoy vemos encuestas que están divididos. La mitad de votantes del PSOE dicen que hay que abstenerse y negociar, la otra mitad dice que hay que decir que no hasta la saciedad. Bueno, es muy respetable tanto una cosa como la otra, pero eso es una realidad. Yo creo que la inmensa mayoría de españoles quiere que se desbloquee el país. Entonces, yo no sé qué va a pasar después de las vascas y gallegas. Lo que tengo claro es que queda menos tiempo y lo que tengo claro es que el Partido Socialista tendrá que tomar esa decisión. Yo le digo, un partido que está en la oposición como nosotros ha tomado una decisión que es votar a un candidato que no es el nuestro. Eso no es fácil. A mí me hace mucha gracia cuando algunos dicen, es que eso es muy difícil, ¿no? Decían algunos del PP también, es que nos habéis hecho firmar cosas muy difíciles. Pues anda que a mí votar a Rajoy. Es decir, claro, es que... Perdone, pero fueron ustedes muy modestos en las reformas. Bueno, hacían falta unas reformas mucho más profundas. Que ya he visto, ya hemos visto lo que había. Si hacer la carta a los reyes es fácil, lo difícil es negociarlas con 32 escaños contra 137. Entonces yo invito a cualquiera que lo intente, claro. Pero le digo que no es fácil convencer a la vieja política de esas reformas. Ojalá se pongan en marcha una buena parte de ellas, ¿no? En definitiva, para que haya gobierno en este país, todos tienen que ceder algo. Ciudadanos ya ha llegado al límite. Ha votado que sí a un gobierno que no es el suyo, ha puesto reformas encima de la mesa y ha llegado a acuerdos con los dos partidos tradicionales, podemos decir. Ahora le toca al PSOE, y a lo mejor al PP, porque si el PSOE se sienta a la mesa, legítimamente podrá pedirle al PP también condiciones desde la oposición, que yo considero que es legítimo. Oye, si usted quiere que yo me abstenga, pues tiene usted que cambiar esta ley, la otra, ¿no? Entonces yo creo que el PP tiene que estar abierto también a escuchar
Y es verdad que Rajoy no ha sido muy proactivo, vamos a decirlo así, en la búsqueda de consensos, más allá del no es no de Sánchez, que ya lo conocemos, ¿no? Preguntas. Ha hecho usted célebre esa idea que acaba de repetir Fernando, de gobernar desde el Parlamento, pero ¿será usted consciente, porque lo es, por conocimiento político, que esos gobiernos de coalición en que hay muchos pactos son siempre gobiernos de gasto y que nunca se ponen de acuerdo, porque sería imposible y porque va contra el interés de todos los que están metidos en el pacto, en ninguna medida que suponga recorte de gasto o racionalización de la administración? Es decir, que un gobierno de esa naturaleza, gobernar desde el Parlamento, haría imposible algunas de las cosas que han sido leitmotiv de su propio partido, que es racionalizar la administración española, eliminar, por ejemplo, las diputaciones. Imposible. El gasto público superfluo, imposible, porque si tienen que votar 3 partidos, y yo creo que lo he dejado claro, no va a haber ninguno que asuma el coste de que los afectados por ese recorte le salten encima, que está muy bien, pero que va a ser lo que nos vaticinan, es un gobierno de gasto y a tope. Bueno, por eso hay que firmar 150 reformas, porque no es un cheque en blanco. Nosotros, antes de dar el sí a esa investidura, hemos negociado y duramente, y no ha sido fácil, como decía, cosas que el Partido Popular no ha querido hacer en 4 años con mayoría absoluta. El Partido Popular ha tenido que dar un viraje de 180 grados en política de autónomos, laborales, en política familiar, en política económica, en política de gasto, como bien decías, pero de gasto superfluo. Pongo un ejemplo. Hemos acordado una reducción de 1.000 millones de euros en duplicidades administrativas, en diputaciones, empresas públicas y otros entes. Bueno, pues eso está firmado en uno de esos puntos y habrá que cumplirlo. Y como eso, muchas otras cosas. ¿Eso es plato de buen gusto para quien gobierna? Pues no lo sé, pero es lo que tendrá que hacer. Y si no lo hace, pues tendrá 137, no tendrá 169 para esas votaciones. Lo cual, esto es política también. A mí, yo entiendo que es un país, hemos sido siempre rojo, azul o rojo, mayorías absolutas, nacionalistas, pero por primera vez 2 o 3 partidos de ámbito nacional tendrán que negociar y ceder. Bueno, es todo un ejercicio de democracia y de cultura democrática, pero a mí no me de verdad, no se me hace una cosa difícil. Yo creo que es necesario. Y luego otra cosa, un Parlamento que gobierna también es un Parlamento que controla mejor. La corrupción, las comparecencias, hemos hablado del ejemplo de Soria. ¿Alguien piensa que el Partido Popular, si tuviera mayoría absoluta, no estaría Soria ya en el Banco Mundial? ¿Alguien piensa que De Guindos vendría mañana a la comisión a dar explicaciones si no tuviera mayoría absoluta? Es decir, en la mayoría simple tiene también algunas cosas buenas, que es que te obliga a dialogar y a dar cuentas a la oposición. Y eso me parece que si todos llegamos a ese espacio, que no será fácil, de entendimiento y de control, pues yo creo que los españoles se beneficiarán. En un país tan frentista como el nuestro, ¿no? El espacio de centro es utópico, es muy loable, es bonito. La UCD protagonizó la transición, pero claro, ustedes se han planteado que en algún momento necesitarán gobernar. Es decir, porque al final, si en Madrid la cosa le sale bien a la presidenta de la comunidad, quien se va a llevar más ventaja va a ser ella. Y lo mismo en Andalucía con Susana Díaz, ¿no? Es decir, y esta quizás sea una oportunidad de gobernar, porque también en un ciclo de recuperación económica, también el que está en el gobierno tiene sus ventajas. Entonces, yo no sé si no, igual me equivoco, ¿no? Usted ha hecho una formación de éxito, como es evidente que lo es Ciudadanos, ¿no? Pero ¿no deberían de dar el salto a empezar a gobernar? Bueno, ese es el objetivo. Lo que pasa es que parece que llevamos aquí 35 años y en marzo de 2015 Ciudadanos no existía a nivel nacional. La gente lo olvida. Entramos en Andalucía en marzo de 2015. O sea, hace un año y pico. Y a mí me parecen 8 o 9 años de trabajo duro e intenso, pero es un año, ¿no? Entonces, no olvidemos eso. Hace un año estamos aprendiendo, trabajando en la oposición, cumpliendo. O sea, en Andalucía, en Madrid, en La Rioja, en Murcia, salen los presupuestos con enmiendas de Ciudadanos, salen reformas impulsadas por Ciudadanos. Ahora bien, no es que no lo descartes, que tiene razón. Es que Ciudadanos, seguramente en el siguiente ciclo electoral, tendrá que plantearse qué quiere ser de mayor, si vamos a entrar en los gobiernos, si vamos a encabezarlos, si vamos a participar en gobiernos en coalición. Eso yo lo he dicho y no lo he negado nunca. Pero creo que en este momento es mucho más humilde y mucho más, incluso bueno para el país, que haya un gobierno controlado por la oposición. E insisto, si fuéramos irresponsables dirían, mira, es que en Madrid no hay quien gobierne, pero en Madrid se está gobernando con las condiciones de Ciudadanos, o en Andalucía, en La Rioja, en Murcia o Castilla y León. Entonces yo creo que esa lógica, en Galicia queremos hacer lo mismo si entramos en el Parlamento. Oye, pues si no tiene mayoría absoluta el gobierno que gana, pues pondremos nuestras condiciones y que haya gobierno y que haya estabilidad. Esa lógica creo que los españoles, incluso diría que la están premiando. En las comunidades autónomas donde hemos llegado a acuerdos de esta naturaleza hemos crecido. En general se ha sacado como un 50-60% más voto que en autonómicas. A lo mejor es que hay una parte de españoles que sí valoran
ese papel. No digo que sea fácil, porque el centro efectivamente siempre se lleva tortas de todos lados, ¿no? Pero a lo mejor hay un espacio emergente de gente que sí que quiere ese tipo de política, ¿no? Hace unos días era de izquierdas y ahora es de derechas, ¿no? Hace unos días usted era de izquierda, digo, los ataques de los adversarios, no digo que lo sea, ¿no? Y ahora los socialistas dicen que es de derechas. Pero estamos en el centro, estamos acostumbradísimos. A mí esta cuestión me parece bastante interesante. Vamos a ver, si nos atenemos a las 150 medidas que firmaron, de las cuales 100 coinciden, ustedes han hecho un planteamiento que para muchos observadores y analistas sorprende, porque ha sido un planteamiento más de centro-izquierda, que lo que podíamos pensar durante algún tiempo que eran ustedes unos liberales de centro liberal. ¿Cómo se define entonces ideológicamente? Porque a tenor de, es decir, efectivamente no hay reducción de gasto, más gasto público, más medidas de control, es decir, 100 medidas que le valían al PSOE, 100 medidas que ustedes le imponen al Partido Popular y que no tienen el carácter liberal que se les suponía. No, yo discrepo. A mí me parece que reducir administración pública superflua e invertir en política para que tengas la baja por maternidad de 26 semanas es una política liberal, porque lo que hace es incrementar las pensiones, lo que hace es reducir el gasto y lo que hace es ser más productivos al Estado. Es decir, es que a veces se nos olvida que hay gasto y hay inversión, y no es lo mismo gastar en duplicidades políticas o perseguir el fraude que no perseguirlo. Por ejemplo, una de las medidas que además es urgente, porque el 30 de noviembre prescribe la amnistía fiscal y hay mucho dinero por recuperar aún que no se le ha reclamado a muchos de los defraudadores. Hemos llegado a un acuerdo con el PP para que reclamen lo que no se había reclamado. Eso, el que menos lo valora en 1.200 millones de euros y otros hasta 2.500. Oiga, que el dinero de los defraudadores sirva para ciertas políticas sociales que nos han aplicado, a mí no me parece mal. Entonces, yo creo, estamos en el grupo de los liberales demócratas, o sea, es que nos echarían a lo mejor del grupo si pensaran que no somos de ese grupo. Yo creo que está claro que hay un centro político europeo, gobernamos en 7 países de Europa y quizá en España no hay tradición, ¿no? Porque, como decía Paco, desde la izquierda a quien es liberal siempre la han situado a la derecha y desde los conservadores que es liberal la han situado a su izquierda, pero es que es verdad, estamos justo ahí en ese espacio. Yo creo que es necesario para España ese espacio ideológico de libertad, de igualdad, de competitividad y yo me siento muy cómodo defendiendo ese modelo. Esas 100 reformas son comunes. Eso quiere decir que no están tan lejos como nos quieren vender, voy a decirlo así en broma, el Barça y el Madrid. Es decir, es que a veces no somos del Barça y el Madrid. Esto no es fútbol, esto es política. Y estoy convencido que hay votantes del PP que quiere recuperar el incremento en la ley de dependencia, me da igual que seas de izquierda, centro o derecha, y hay gente del PSOE que quiere que se genere empleo, que le baje la cuota de autónomos. Entonces, a mí la dicotomía esta absurda en la que hay unas medidas que perjudican o benefician a una parte de la población solo, creo que en el siglo XXI y en Europa no es verdad. Ya lo dijo además Rajoy en la investidura, que su aliado natural para los grandes temas de Estado en este país es el Partido Socialista. No creo que se haya vuelto socialista el señor Rajoy. No Podemos en el caso del PSOE, como decía. No me puedo creer que usted esté más cerca de Podemos que del Partido Popular. Sí. Le dijo, vamos, desde la tribuna. A ver, Manolo Rico y Yo entiendo la hábil argumentación del señor Rivera, pero claro, cuando dos están lejos no es por las 100 medidas que les unen. En todo caso será por las 100 medidas que estaban en el pacto con el PSOE y que no están en el pacto con el PP. Pero yo no quería preguntar por ahí. He entendido que usted en ningún caso, Ciudadanos, facilitaría, ni siquiera con la abstención, un hipotético acuerdo entre PSOE y Podemos. Hace unos días conocimos unas declaraciones de una de las personas de su equipo de dirección, Begoña Villacís, que dijo que en la legislatura pasada habían pactado ustedes con el PSOE para alejarlo, que es el término literal que utilizó, creo, alejarlo de su aliado natural, que era Podemos. Entonces, con este contexto y con estas declaraciones, mi pregunta es, hemos entendido correctamente que bajo ningún concepto Ciudadanos se abstendría si eso permitiese un gobierno PSOE-Podemos, incluso, por ejemplo, aunque no figurase el derecho a autodeterminación. Es una cuestión que planteó García Paje hace una semana. Entiendo que eso es así, y si eso es así, que usted me lo va a decir ahora, la prioridad de Ciudadanos, por lo tanto, no es que haya un gobierno, sino que haya un gobierno determinado, porque no le valdría un gobierno PSOE-Podemos, que también desbloquearía la situación. Bueno, no sé si desbloquearía o nos la liaría más, pero en todo caso, no voy a intentar explicar. Si Podemos mañana deja de ser Podemos, que es ciencia ficción, por cierto, pues hablamos. El problema es que Podemos
Es un partido que cree en una nación de naciones que tienen derecho a autodeterminación y es legítimo. El problema es que Podemos, ayer estuvo la manifestación pidiendo la independencia de Cataluña, que es legítimo. El problema es que Podemos quiere poner el IRPF al 58%, que es legítimo. El problema es que Podemos quiere controlar más a los jueces y yo quiero que no se le controlen y es legítimo. Pero una cosa es que sea legítimo y otra cosa es que nosotros vayamos a participar o apoyar de una operación con 44 partidos. Y esto no es una exageración. Si esa suma se diera, necesitamos el visto bueno de 44 ejecutivas de partido. ¿Alguien piensa que si es complicado gobernar con 137 va a ser más fácil gobernar con 44 partidos? Desde partidos que se reconocen antisistema, comunistas, independentistas, Podemos, Las Mareas, Barcelona en Comú, y no sigo porque se acaba el tiempo. Entonces, sinceramente, eso no es un gobierno viable. Y esto que digo, diría, bueno, esta es la opinión del señor Rivera. No, esta es la opinión del presidente de la Comunidad de Aragón, que es socialista, que ha dicho que eso es inviable. Es la opinión del portavoz del Partido Socialista en Andalucía, que ha dicho que eso es inviable, que no hagamos perder el tiempo. Entonces, a lo mejor es que es el propio Partido Socialista que no ve claro gobernar con Podemos. Entonces yo en eso, insisto, ciencia ficción, Podemos deja de ser Podemos, Esquerra Republicana deja de pedir la independencia. Señor Rivera, pero yo no le me lo planteo imagino. un escenario de ciencia ficción porque usted sabe que el señor Sánchez está hablando, de ciencia ficción no está haciendo, negociando, está hablando, eso no es ciencia ficción, está llamando a la gente, probablemente, a lo mejor es simplemente para perder el tiempo, como usted insinúa, pero supongo que él lo que pretende es articular esa mayoría alternativa, vamos a llamarla así, o gobierno alternativo, posibilidad alternativa. Pero mi pregunta es muy clara. Ustedes, en todo caso, votarían no. Aunque ese escenario, voy a utilizar sus palabras, si se diese ese escenario de ciencia ficción, ustedes votarían no. ¿Eso es así? ¿Un escenario que se rompa España y que suba el IRPF al 58%? Sí, votaría que no, con las dos manos. Que se rompa España, sí, no. Si llegan a un acuerdo... Ya, pero es que usted está construyendo una realidad que no existe. O sea, 44 partidos políticos. O sea, de verdad, si alguien piensa que eso es viable, que me lo diga. Yo no entiendo por qué no dicen entonces que votarían no. Pues se lo estoy diciendo con las dos manos porque no quiero un IRPF al 58% o no quiero que se rompa España. Pero no porque sea Podemos o porque sea no sé qué partido, sino porque el proyecto de país que yo tengo tiene que cumplir con Europa, tiene que defender la unión de este país, tiene que tener un proyecto económico viable y generar empleo de calidad y no machacar a la clase media. Entonces, mi modelo político para España es un modelo europeísta. No es un modelo que nos quiera sacar de la lógica europea. Pues, por eso digo, yo respeto mucho las ideas de los demás. Lo que pido es que respeten que el modelo político-económico de Ciudadanos es un modelo constitucional, europeo, y no pasa nada. Si es que yo veo muy legítimo que el señor Iglesias vaya a las manifestaciones independentistas. Lo que pasa es que yo pues lo veo de otra manera. Entonces, yo creo que el señor Sánchez, sinceramente, lo primero que debería intentar hacer es convencer a los suyos. Y no sé yo si en vez de hacer llamadas a todos los líderes políticos de los demás partidos, no debería intentarlo con los suyos primero. A lo mejor se acaba todo esto. Porque algunos no le hablan. Bueno, es que insisto, es que yo he escuchado al presidente de Aragón, al portavoz de Andalucía, al señor Barahoy, igual me he equivocado, no lo he entendido, pero han dicho inviable. Dijo el otro día el señor Lamán. Dijo, es un gobierno inviable. Y no es de Ciudadanos, es del Partido Socialista. Entonces, de Andalucía dicen incluso que tiene que dejar de engañar en ese sentido y de vender algo que es un imposible, efectivamente. Perdón un momento, Fernando, que había pedido la palabra. Perdona, Iván, no, tranquilo, no te preocupes. Yo con Albert, que le conozco ya hace unos cuantos años y que he visto un poco cómo han ido construyendo ese espacio político que creo que es muy genuino frente al nacionalismo en este momento en Cataluña. Son 10 años ahí de trabajo y creo que desde el año 86, hay que recordarlo, exceptuando la UCD, que fue una operación política con otros matices, el centro político tenía un registro que era el CDS de 19 escaños y que los dos récords los tenéis vosotros con 40 escaños y con 32. Teniendo esto presente, que yo creo que es relevante, yo entiendo que la hoja de ruta, con independencia de que no tengáis presencia en el Parlamento Vasco, por ejemplo, el próximo 25 de septiembre, y en Galicia, donde yo creo que es posible escaño por Álava y uno incluso por Pontevedra, por Coruña, pero con independencia vamos al desastre absoluto. ¿Cambiaréis la hoja de ruta? ¿Por qué? Pues porque te pueden surgir voces críticas dentro de lo que es la formación, de si realmente se ha fagocitado o no el PP, de si el acuerdo con el Partido Popular activa un voto útil, y lo digo por una cifra que muchas veces he repetido: votantes de Ciudadanos Origen 20D, ya le explico también por qué, 400.000 de ellos, el 26J, abandonan a Ciudadanos y van hacia el Partido Popular. Bajo mi punto de vista, la clave para que no le vuelva a pasar eso a Ciudadanos es algo que habéis hecho ahora, que es el acuerdo con el PP, donde creo que por primera vez el electorado de Ciudadanos, que es proclive más a vosotros que el PP, ha visto, y creo que es una buena apuesta de retención. Hay quien dice que puede ser, porque se ha dado así, me da igual, pero que quizás por el PSOE, que creo que iba por ahí, se pacta por cercanía o por, si quieres, convencimiento, y por el PP por obligación. Creo que con este acuerdo eso ha quedado más o menos al lado. Pero a mí me interesa si se cambiaría la hoja de ruta, eso punto uno, y dos, si el pacto con el PP
¿Es por obligación o por convencimiento? Porque esa es la sensación de cuando se apunta que Ciudadanos es centro-izquierda, que bajo mi punto de vista no lo es el centro político y tú lo recuerdas muchas veces. Y luego son un apunte de Cataluña que no me resisto a preguntarte, que luego hablaremos, porque creo de verdad que habéis construido un proyecto, el de España se está construyendo, muy genuino, muy potente además en Cataluña. Esa alianza de izquierdas posible que está por abajo en Cataluña en este momento, esa Esquerra que empieza a dejar al Partido Demócrata Catalán un poco de lado y se acercan como un Podem, esos cuperos que se acercan entre ellos. ¿Tú cómo ves esa posible alianza de izquierdas? Si crees que a corto plazo se puede dar, porque eso puede cambiar la política catalana. En cuanto a lo primero, para mí, que un país no tenga gobierno ya te obliga a plantearte qué política de alianzas tienes. Es que es así, o sea, lo cómodo, yo reconozco que lo cómodo con 40 escaños recién aterrizados. Yo quiero recordar que Ciudadanos no empezó ni una sola legislatura en el Congreso. O sea, estamos hablando aquí como llevamos 30 años, ni siquiera hemos puesto en marcha una legislatura, no hemos trabajado, todavía no se nos ha visto legislar, ¿no? Nosotros llegamos al convencimiento de que si el rey proponía un candidato que desbloqueaba esta situación había que sentarse a hablar, con una condición que fuera constitucionalista. Y eso es lo que hemos hecho con el PSOE, con el PP, y creo que lo hemos hecho porque se adecúa al modelo constitucional, político y de exigencias de cambios desde la oposición que estamos poniendo en marcha. Por lo tanto, eso es coherente. Hoja de ruta, pues evidentemente nosotros lo que queremos es seguir creciendo y sobre todo que se nos vea trabajar, porque yo creo que a algunos les sientan mal las instituciones y a nosotros nos han sentado bien. Porque en Cataluña empecé con 3 diputados, empezamos a trabajar en el Parlamento y tenemos hoy 25 y Inés Arrimadas lidera la oposición. Yo estoy convencido que si el centro político trabaja, legisla, pacta, acuerda, permite que el gobierno haga cosas pero también le controla, estoy convencido que cada vez más españoles van a pensar que es una buena fórmula de gobernar este país, ¿no? Entonces quiero que nos vean trabajar, yo no pido cheques en blanco, solo pido que nos dejen trabajar, ¿no? Entonces esa es la estrategia nuestra, digamos, a medio plazo largo. Y en cuanto a Cataluña, yo sí que he visto esa manifestación donde los de Pablo Iglesias van con Esquerra y las CUP. No sé si lo habrán entendido todos sus votantes, pero en todo caso lo hemos visto todos. Sinceramente, yo creo que Esquerra está jugando a acabar de romper lo que es el proyecto de convergencia, si es que queda algo, ¿no? Es decir, un proyecto que tenía mayorías absolutas ha pasado a ser un proyecto pues que no tiene ni grupo parlamentario en las Cortes, ¿no? Que está en el grupo mixto, ¿no? Entonces, creo que Esquerra intenta fagocitar todo lo que puede en el lado de Podemos, en el lado de las CUP, e intentar construir un proyecto independentista nítido, y le está yendo bastante bien en términos políticos, quizá por los errores de Artur Mas y compañía, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Ahora, ¿qué va a pasar en un futuro en Cataluña? Hombre, yo lo que espero es que en Cataluña también podamos articular una mayoría distinta, y eso pasa, a mi juicio, aquí barro para casa, pero pasa por una presidenta como Inés, que pueda generar consenso desde la moderación, desde el centro, pero claramente y nítidamente con la Unión y la Constitución, ¿no? Entonces, esa es la alternativa. Hay que construir un espacio alternativo al nacionalismo y un proyecto para Cataluña dentro de España, de una España renovada, atractiva, que luche contra muchas de la corrupción y otros temas que hay en España, pero creo que ese proyecto, sinceramente, es viable si lo trabajamos y nos lo tomamos en serio, ¿no? A lo que pasó ayer en Cataluña, perdóname, porque para poner, nos ha puesto Albert Rivera ya, en fin, el toro en juego en este sentido, y hablo de ayer de la diada. ¿Cree usted que ha bajado la pulsión separatista? Ayer se denotó o se visualizó que ese suflé está un poquito más amortiguado, más bajo que el año pasado, por ejemplo. Yo podía barrer para casa ahora y decir que sí, pero a mí me parece muy arriesgado, incluso peligroso, ese tipo de afirmaciones. Había miles y miles y miles de personas, había mucha gente. Menos que el año pasado, sí, ¿verdad? Ya, pero es que la democracia, para bien o para mal, no se mide por manifestantes. Y el problema que tenemos en Cataluña es que hay, no sé si un 35, un 40, un 45 de catalanes que piensan, legítimamente, a mi juicio equivocadamente, que con la separación de Cataluña del resto de España se acaban los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas de corrupción. Yo lo discrepo, yo creo que al revés, sería incluso peor. Pero eso lo creen. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer los líderes que queremos gobernar España es: ¿cómo podemos convencer a la mayoría de catalanes de que España es su coproyecto? ¿Qué podemos hacer para que mucha gente vea que España es un proyecto renovado, es un proyecto atractivo, es un proyecto que tiene en cuenta sensibilidades autonómicas, pero también un proyecto común donde se respetan las leyes? Ese es el gran reto que tiene España. Está bien hacer cumplir la ley, es absolutamente necesario y yo siempre lo defenderé, pero a la vez seguramente hay que hacer un trabajo de convencimiento, de seducción, de propuesta, ¿no? Y eso quizás es lo que ha faltado en estos últimos años. Es decir, el nacionalismo nos ha puesto un poco a la defensiva, podemos decir, frente al cumplimiento de las leyes, lógicamente, y falta un poco renovar el proyecto común español, porque yo conozco muchos paisanos míos, catalanes, amigos, conocidos, familiares, que no han optado por la independencia
porque lo sean de toda la vida o se estén convencidos de toda la vida. Lo han optado casi como salida y vía de escape a la falta seguramente de proyecto atractivo, a la falta de soluciones del conjunto de España, y eso hay que revertirlo con política. Fernando, acabamos concluyendo. Venga, dos preguntas más. Yo y es que despedimos. tengo una crítica que hacerle al señor Rivera. Yo ya le he dicho que creo que la única solución que se ha puesto sobre la mesa ha sido la suya, eso es verdad. Gobernemos desde el Parlamento. Pero, oiga, yo creo que tanto en los acuerdos muy válidos a los que se llegó con el Partido Socialista, como con los acuerdos muy válidos, todos menos uno, el de la elección del gobierno de los jueces, pero en fin, eso es una cuestión personal, que se ha llegado con el Partido Popular, es muy bueno para España esto, pero es absolutamente insuficiente, señor Rivera. Es que esto no nos saca del atasco. ¿Por qué no se ha planteado nunca la reforma constitucional en los artículos donde hay que reformarlos para salir del atolladero? ¿Por qué no estamos planteando un sistema electoral diferente? Antes estábamos hablando de esto. Un sistema presidencialista para elegir al presidente a 2 vueltas, como en otros países, para no estar bloqueados permanentemente. Eso ustedes podían haberlo planteado. Algo con más vuelos. Y ya que hablamos de Cataluña, algún tipo de reforma constitucional o de trato especial para Cataluña, y yo sí creo que hay que darle un trato especial a Cataluña, que haga que los catalanes sigan muy contentos de estar con nosotros. Bueno, en primer lugar... En resumen, lo que quiero decir es que hemos hecho reformas, cambios, pero con C minúscula, no el cambio que nos hace falta. Yo en esto discrepo parcialmente. Es decir, primero, España tiene 47 millones de seleccionadores nacionales y 47 millones de presidentes de gobierno, porque cada uno tiene su quiniela mágica de las 150 o 800 reformas que hay que hacer. Ahora, lo difícil es hacerlo con 32 escaños y con un partido enfrente que tiene 137 y que no ha movido un dedo en 4 años. Entonces, yo quiero también llamar al realismo de lo que cuestan las cosas. Nos han vendido el populismo, que las cosas se consiguen en un cuarto de hora. Pues no, señores, la gente que nos está viendo en casa sabe que las cosas cuestan tenacidad, esfuerzo, negociación, cesión, vuelta a la negociación. Eso es la política. Y nosotros lo que estamos haciendo es poner una hoja de ruta muy ambiciosa, comparada con los últimos años, muy ambiciosa, de verdad. En separación de poderes, en regeneración democrática, está esa reforma electoral y hablaremos de ella en esta legislatura, hablaremos de la reforma del Poder Judicial, hablaremos también, hay un punto al que el PP no quería sumarse, pero finalmente se sumó, que es una mesa de trabajo para proponer la ponencia constitucional. Bueno, el Partido Popular no llevaba eso en su programa. Hoy hay un acuerdo que el PP reconoce que los juristas del PP, los de Ciudadanos, los expertos del PSOE que se sumen o quien sea, podemos proponer al Congreso una reforma constitucional. En fin, si yo tuviera 137 escaños, pues a lo mejor todo eso se impulsaría más rápido, pero es que yo tengo que asumir también el papel que puedo hacer. O me quedo en un rincón bloqueando España, o me pongo a trabajar por España e intento que todo eso se aplique. Respecto a Cataluña, para acabar, y en eso miren, me parece que uno no puede querer privilegios ni para sí mismo. Entonces, yo no aspiro a que los catalanes tengamos ningún privilegio. Aspiro a que tengamos una financiación justa, unas infraestructuras necesarias, unos servicios públicos de calidad, que creo que es lo que aspira mucha gente en Cataluña, legítimamente, y yo también me cuento entre ellos. Pero eso no pasa por tener ningún privilegio o ser una nación distinta a las demás. Sí que creo que la Constitución se puede reformar. Yo soy un defensor de una actualización de la Constitución después de 40 años, aclarar competencias, financiación autonómica, en fin, hay un informe del Consejo de Estado que es el punto de partida que hemos acordado con el PP para debatir la reforma constitucional, y el PSOE se tiene que sumar. Si el PSOE no se suma, estoy de acuerdo con lo que decías, necesitamos más de 240 escaños, así que sin el PSOE ahí no pasa nada. Ahora yo espero que el Partido Socialista se sume a esa mesa de trabajo y se pueda hacer, acabo con esto, una reforma constitucional, pero para el bien de los españoles, no para los que quieren romper España. A ver si vamos a reformar la Constitución para contentar a Junqueras o a Rufián. Pues yo creo que hay que hacer... yo no planteaba eso. No lo digo por ti, Fernando. Que me da un disgusto. No lo digo por ti. Digo que hay gente que dice, para contentar a los independentistas hay que reformar la Constitución, para encajar a los independentistas en la Constitución. A ver si para encajar a los que quieren romper España vamos a desencajar a los españoles. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma adecuada para los próximos 40 años, para que mi hija, para que nuestros hijos tengan 40 años más de prosperidad, de libertad y de paz en este país, ¿no? Bueno, una cosa más y terminamos. Albert Rivera, mañana el ministro de Economía, Luis de Guindos, comparece en el Congreso, en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, y ahí va a hablar, va a explicar, y ustedes, la oposición en general, va a preguntarle sobre esa candidatura de José Manuel Soria al Banco Mundial y la renuncia a petición del gobierno del propio Soria. Sin embargo, hay una parte de la oposición que no ve suficiente esto.
exigía un pleno urgente. Ciudadanos al final le parece lo adecuado que por lo menos comparezca y se explique. ¿Se conformaría Ciudadanos ya con esa comparecencia o exigiría después el pleno? Nosotros hemos votado hoy a favor de ese pleno, porque creo que el gobierno, esto discrepamos, la oposición y el gobierno discrepamos. El gobierno en funciones dice que en funciones no viene al Parlamento y la oposición lo llevamos al Constitucional para que lo resuelva, pero no ha resuelto todavía, a mí me hubiera gustado que lo resolviera. Pero mientras no lo resuelva hay dos opciones, o hacer lo que ha hecho hoy el PSOE, que me parece irresponsable, que es votar que no a la comparecencia de Guindos, yo alucino. ¿En la comisión de mañana? No, ha votado que no venga. Entonces yo pregunto, ¿qué queremos? ¿Que venga y dé explicaciones o a estirar el chicle? Digo porque yo lo que quiero es que de Guindos venga y que le pueda preguntar mi portavoz de Economía por qué nombró a Soria o le propuso, si lo sabía Rajoy, en qué condiciones estaba, si había más candidatos. Eso es la política. La política no es confrontar por confrontar. La política es controlar al gobierno. Así que Ciudadanos ha votado a favor del recurso al Constitucional, ha votado a favor del pleno, que creo que es lo lógico, pero si no hay pleno porque el gobierno se niega a venir y hay un recurso en el Constitucional, yo prefiero que venga de Guindos mañana mismo, que no lo quería el PSOE y Podemos, que es que no venga. Entonces yo no entiendo esta política de cuanto peor mejor, y Ciudadanos creo que ha hecho lo que tenía que hacer, que es votar que sí a todo, en este caso para que venga de Guindos y mañana le podremos preguntar. A mí me parece que los españoles que nos estén viendo, sinceramente, lo que quieren es que el gobierno dé la cara. Lo que quieren es que de Guindos, como no tiene mayoría absoluta, tenga que venir a comparecer. Que no enviemos al Banco Mundial a un señor que está en los papeles de Panamá o que ha mentido a los españoles. A partir de ahí, digamos, el filibusterismo parlamentario de cada grupo, yo creo que sinceramente, igual me equivoco, igual no, igual eso es lo que quieren los españoles que nos están viendo. Pero a mí me parece que lo que quieren es que trabajemos y que el gobierno pues tenga que dar la cara. Y mañana va a tener que dar la cara de Guindos, y yo ya avanzo que a mí me parece que no cabía ese nombramiento de ninguna manera y que teníamos muchísimos españoles capacitados que pagan sus impuestos. Porque pagar impuestos pagan un montón en España. Mira que hay gente, y esto vuelvo a decir, no lo digo yo, lo han dicho compañeros del propio Soria, lo han dicho líderes del Partido Popular, y creo que hay un consenso amplio en la sociedad de que esto se ha acabado, que esto ya no va así, que a partir de ahora el gobierno de turno ya no tiene mayoría y no puede aplicar este tipo de dedazos o de criterios que a mí me parecen impropios del momento que vivimos. ¿Aprobaría en cualquier caso Ciudadanos una reprobación de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, como al parecer quiere hacer el PSOE y Podemos? Un matiz, la presidenta ha cumplido. La presidenta ha recibido el mandato de la Junta y la presidenta le ha pedido al gobierno que venga. Y el gobierno ha dicho, como ya dijo la legislatura, no voy. Y es una opinión del gobierno frente a la Cámara. Y yo digo, creo que tiene que venir. Pero si el Constitucional no resuelve, yo no puedo hacer de Constitucional. Y por cierto, aprovecho para pedir que si el Constitucional no resuelve esto rápido, a lo mejor en vez de hacer debate sobre si tiene que venir el gobierno o no, sabemos qué tiene que hacer. Porque me parece una cuestión importante, porque si esto se alargara, esperemos que no, si esto se alargara de gobiernos en funciones, eso es clave. ¿Qué papel juega el gobierno en funciones y qué papel juega la Cámara? Parece un recurso urgente de que tiene que resolver el Constitucional. Una cuestión... Bueno, vamos a hablar nosotros de esto, salvo pero brevemente no, es muy breve. Pregunta... Pero ¿por qué Albert, porque el ministro quiero tiene que comparecer en pleno cuando nunca los ministros comparecen en pleno? Si la anomalía, yo he defendido de que el gobierno en funciones no puede estar al margen del control parlamentario, es un despropósito absoluto. Otra cosa es que no está acotado ni la ley de gobierno, que la llevo aquí, ni la Constitución. Pero en cambio yo no entiendo por qué tiene que comparecer un ministro en el pleno. Lo normal es que comparezca en comisión, donde se puede hacer el mismo control. Sí, pero no lo entiendo intelectualmente. Fíjate, yo creo que puede venir al pleno si se considera que es un tema que tiene magnitud. Y en este caso, si la oposición lo considera, le gusta al gobierno, creo que tienen que venir. Luego el gobierno nos criticará a la oposición por hacerle venir, pero tiene que venir. Pero dicho eso, en eso estoy de acuerdo básicamente que tiene que dar explicaciones. Sí. E insisto, mañana no viene al bar del Congreso de Guindos, no va a la playa, va al Congreso, a la soberanía nacional donde reside, y va a dar explicaciones y, por cierto, va a tener que someterse a preguntas, lógicamente, de la oposición. Esto es lo bueno de la mayoría simple que yo digo, ¿no? Es decir, es una cosa que nos lo venden como algún problema. El otro día, Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, de alguna manera se quejaba en la rueda de prensa que tenían que venir mucho al Congreso estando en funciones. Hombre, para nombrar de Guindos sí que lo has hecho en funciones. O sea, no vale poner a tus exministros dimitidos en funciones y no dar la cara ante el Parlamento en funciones. Así que uno de los dos criterios falla y yo creo que es el de no dar la cara. Albert Rivera, muchísimas gracias. Espero que la primera semana de octubre o la siguiente, como más tardar, podamos celebrar el fin del bloqueo político que estamos viviendo en España. Será eso bueno, sin duda, para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Albert. Hasta otra. Hasta la próxima ocasión.